Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Yo estoy bien por aquí, por Madrid. Pues por aquí, por Valencia, también todo bien. Me alegro. Pues vamos a comenzar a contar algunas cosas. Tenemos previsto hablar de dos temas y uno de ellos es una previa sobre el informe EIS-FOESA, que es de Cáritas, ¿no? Del año Sí, FOESA 2020. es una fundación, es un departamento de estudios que detrás está Cáritas. Y es uno de los informes, suele ser uno de los informes más fiables. Yo Sí, lo he citado aquí en alguna ocasión, porque para estar al tanto de las cuestiones, a veces, claro, es quien te da información rigurosa, muy bien hecha. Y entonces justo el último. Además, lo publico en la revista, que es Documentación Social, a cuyo consejo de redacción yo pertenezco. Y entonces, bueno, pues como te digo, dan informes serios. En me este caso, permites el que informe que me interesaba bastante, ¿no? Me permite que Es, lea la introducción para que la gente sepa de lo que vas a sí, reflexionar. ¿Eh? vale. Así, No, o dime. no, como tú quieras. Sí, no, el asunto es que este informe, el que quiero comentar, es uno de los últimos que ha publicado. Sí, Está en lo que dice, no ha salido, creo que el tomo entero no ha salido ya el informe, la presentación del informe que no terminará saliendo, pues suele ser tocho de 200, 300 páginas, ¿no? Entonces, lo que está llamando la atención es un peligroso avance hacia la sociedad insegura. Es decir, el informe este que es del año 2024, han hecho cerca de 12 o 13 mil entrevistas para tomar datos, o sea que no está basado en cuestiones fundamentales. Lo que pretende recordarnos en estos momentos es que en estos momentos, desde el 2007, que están trabajando la exclusión social, la exclusión ha seguido aumentando y en estos momentos afecta a 9,4 millones de personas en España. sí. La exclusión social. Exclusión social que puede ser, hay una integración plena, la gente que tiene una integración plena, es decir, que lleva una vida normal, casa normal, salarios normales, pues en estos momentos del año 2007, que aproximadamente el 50% de la población española se encontraba en esa condición, Ujú, esto ha bajado al 45%. O sea, sí. gente que tenga integración plena. Es decir, ¿Cuántos? gente que se consideraba integrada plenamente en la sociedad, que tenía acceso a, digamos, a los bienes estándar de Sí, consumo, garantizan una seguridad para vivir, ha perdido prácticamente 5 puntos. sí. En concreto, ellos, que por eso me importa, creo que el informe es riguroso porque toman 8 dimensiones. Es decir, 8 dimensiones. Una es el empleo, Sí. otra es el consumo, nivel de consumo. La tercera es la salud. La Mm. cuarta es la vivienda. La quinta es la educación. La sexta es la participación política. La séptima el aislamiento social. Y la octava la conflictividad social. Entonces, ellos dicen que entienden que se habla de exclusión severa, tienen diferentes niveles. La más severa es cuando la gente tiene problemas en 5 y más dimensiones. O sea, tiene problemas de vivienda, de esos que te he dicho, los 8 que te he dicho. Hay Sí, gente que tiene mal empleo, mal consumo, mala salud, mala vivienda y aislamiento social, por ejemplo. Tiene carencias en las 4, en 5. Eso sería la exclusión severa, es que en decir, estos momentos, de 8 a 5. sí, de 8 a 5. Y Sí, claro, afortunadamente, de alguna manera, del total de la población, en principio, la severa afectaría al 3,1% de la población. Que el 3,1% de la población, pues estamos hablando de un país de 50 millones, ¿no? Más o menos ahora,
pues estarías hablando de más de 1 millón de personas, 1,5 millones. Y luego la siguiente, la de 2 dimensiones, la de 4 dimensiones, afectaría al 4,8, la de 3 dimensiones al 6,7, 2 dimensiones al 14,4 y una sola dimensión al 25,9. O sea, el 25, la cuarta parte de la población española, en una de esas cosas que todas son importantes, ¿no? El empleo, el consumo, la salud, la vivienda, la educación, la participación política, el aislamiento social y la conflictividad social, que una de ellas, cualquiera de ellas, puede ser que la vivienda se le ha ido al garate, o puede ser que la salud la tenga de pena y no reciba asistencia adecuada. Eso afecta a, como decía, al 25% de la población, a la cuarta parte de la población española. Entonces, claro, el problema es que son mucha gente y que indica que no es nada sencillo resolverlo. Es decir, en el noveno informe, que es el que estamos hablando ahora, informe de FOESA, ya te comentaba antes, no sé si te he dicho ese mismo dato, pero el dato es 12.300 cuestionarios y en casi de todas las capas sociales, de todos los lugares rurales y urbanos, de barrios más y menos acomodados, para tener una radiografía que pueda ser más o menos solvente, ¿no? Entonces, como digo, afecta a mucha gente. Es de 12.300 cuestionarios realizados en todas las capas sociales, en todos los lugares rurales, urbanos, barrios más o menos acomodados de nuestro país. Es decir, que la imagen es una muestra muy importante de los datos que están Y facilitando. muy representativa, es decir, porque no se ha ido a los barrios malos ni a los barrios buenos. Sí. Ha cogido los barrios que más o menos, supongo yo que los sociólogos tienen ya reconocidos cuáles son las zonas más conflictivas de este país. Y vamos, yo en Madrid no soy un experto y ya te puedo enumerar fácilmente algunos de los que están en las zonas buenas y de los que están en las zonas malas, ¿no? Que casi si te recorres la ciudad te vas dando cuenta perfectamente según apareces por un barrio, ¿no? Entonces se coge de varios niveles y se va viendo cómo están y saca este perfil de que hay gente en muy malas cosas. En esos cuatro cosas mal, o 5, estás llevando una vida realmente dura, ¿no? Y, por ejemplo, datos de los que presume el gobierno, y hace bien hacerlo, aumenta el empleo, aumenta la población activa, pero en el caso del empleo hay una distinción profunda en el empleo, porque hay dos tipos de empleo. Se crea empleo formal, estable, con potencial integrador, pero también se crean empleos con baja remuneración, con poca estabilidad y que suelen ocupar migrantes y otras personas en condiciones casi de muy vulnerables, ¿no? De población activa. Y es una población activa muy vulnerable. O sea que no sé por qué últimamente me ha tocado mencionarlo en varios lugares, quizá aquí en uno de ellos. Habría el empleo y, por otra parte, lo que Greber llamaba, y se sigue llamando, Greber ya no lo sigue llamando porque falleció, te suena, ¿no? Es anarquista, importante, contemporáneo. Y este Greber lo llamaba trabajos de mierda. Sí, bueno, aunque el nombre de trabajos de mierda, más que a los trabajos que con poca calidad, también se refería a los trabajos inútiles, es decir, a la gente que su empleo tiene poca utilidad. Hablaba, por ejemplo, de los corredores de bolsa, de la gente que trabajaba en Wall Street, que para lo que hacía no servía para nada, pero sí, trabajos de mierda. De Greber, que Sí, hace poco, un sociólogo importante anarquista. Sí. sí. Entonces, claro, se reduce el desempleo, pero una de cada 3 personas desempleadas, o sea, el 33% de los que no tienen empleo están en exclusión severa, de los que te mencionaba antes. O
sea, Sí. tienen más de 4 cosas mal. Mm. O sea, y hay personas que carecen de empleo, pero es la que sustenta principal, el sustento principal del hogar. Es la persona, hombre o mujer, me es igual, que sería, como se solía decir, el sustento de la familia, el cabeza de familia, ¿no? En la visión tradicional, ¿no? El que se encargaba de llevar el salario a casa, estas cosas, pues está en exclusión severa. Por lo tanto, alcanza a la mitad de los hogares. Es decir, que eso te hace la gravedad de la situación de este tipo de personas, ¿no? Es decir, la situación de personas trabajadoras en exclusión social, hay pues un porcentaje, un 10%, y personas desempleadas en exclusión severa, tienes ya el 30 y el 40%. Y además no está bajando esas cifras malas. O sea, no están bajando. O sea, cuando el gobierno actual presume, que lo escuchaba ayer otra vez, que somos la locomotora de la Unión Europea. Sí, ya. Lo dijo ayer, ¿no? Sí, es un dato macroeconómico, pero Claro, es macroeconómico, pero que oculta la realidad. claro, porque no afecta a la población ni a la microeconomía, que es la de las familias. La microeconomía no va tan bien como la macroeconomía. Claro, por ejemplo, más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en el 2024. 4,6 millones. Claro, es que las cifras estas, si le pones cara a los 4,6 millones Sí, y le miras a los ojos, como aquel que dice, es mucho. ¿eh? Y eso, claro, provoca que 2,7 millones de hogares, de gente que aparentemente, tú podrías pensar, bueno, tiene una casa, bueno, una casa será posiblemente una casa escuálida, en conjunto de cosas, sin calefacción y con problemas de electricidad, todos los que quieran, ¿no? Pero claro, están en situación de pobreza severa tras el pago de la vivienda y los suministros, que es el 14% de las familias, que es una barbaridad. sí. Soportan hacinamiento grave, soportan insalubridad, gastos excesivos y una tenencia en precario. Es decir, aunque tengan un contrato o incluso a lo mejor es una vivienda que en su momento compraron y tienen letras pendientes o lo que sea, pues obviamente la necesidad de mantener la vivienda pues deteriora los otros elementos fundamentales, ¿no? Esa es la situación. El problema es que yo creo que esto no se habla lo suficiente, nadie de los políticos, ni parece que se advierten las medidas suficientes de ayuda a toda esta masa ingente de personas que tienen, si hace tiempo habría crisis financieras y estas historias, pero en estos momentos te digo, la situación, por este informe que dice, está agravándose. Ajá. La población expuesta a situaciones de vivienda inadecuada, insalubre, está creciendo. La posibilidad de adecuar la vivienda y tal tampoco es factible. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad. Y claro, todo esto pues genera pobreza dura. Pobreza dura. Y por otra parte, se añade a esto la brecha generacional. Es decir, en estos momentos, curioso, hay una evolución positiva y sostenida de la protección frente a la exclusión social para los mayores de 65 años, en mi caso. A ver, explícate mejor, a ver. Bueno, pues que en estos momentos en la exclusión de las personas mayores de 65 años, en Sí. 2024 se ha reducido entre el 8 y el 2%. Solo. Y antes te estaba hablando de cifras muy superiores, ¿te acuerdas? De exclusión social severa, ¿no? Pues en los mayores de 65 años es mucho menor.
o es menor. Quiere decirse que hay una cierta sensación de que ahora yo sería uno de los jubilados, gozamos de unas condiciones de vida que la gente que es joven no las tiene. Entonces, hay una brecha entre la población mayor y la infancia. En la infancia, si te acabo de decir que la exclusión severa en los mayores de 65 años hay valores del 22%, que es casi residual, en la infancia es 15%, que es el doble que en 2007. En la juventud de 18 a 29 años es del 6%, 3 veces más, por tanto, que la de los de 65 años. Y esa es la situación. Y al 11% en 2024. Está creciendo para los jóvenes, lo cual genera otra tensión social añadida. Y podría pasar en otros datos. Si el hogar familiar está encabezado por un hombre, la exclusión severa afecta al 16%. Si son las mujeres las que lo dirigen, las que llevan el hogar, es el 34%. O sea, afecta, antes te decía, afecta más a los niños y a los jóvenes que a los jubilados, y ahora afecta más a las mujeres que a los hombres. Y además conviene recordar también que 3 de cada 4 personas con exclusión social son españoles. O sea, no son exógenos, no los importamos por inmigrantes que llegan en condiciones precarias y viven como pueden, donde pueden, no. No, sí que afecta fundamentalmente a gente de nacionalidad española. Los hogares, obviamente, monoparentales tienen una tasa de vulnerabilidad grave, fuerte, la misma que las mujeres, 21%. Si hay una persona con discapacidad, se incrementa al 24%. Y si las personas son extracomunitarias, por lo tanto aquí sí estaríamos hablando de la inmigración, la dura o la casi dura, que ahí se podría incluir no la gente de Iberoamérica, no los multirricos de Iberoamérica, que aquí en Madrid se están asentando en una serie de zonas y ya tienen barrios con un porcentaje de gente muy rica de Venezuela, Colombia, de México, que se han asentado, no sé a qué nivel en Madrid, pero los no comunitarios son los que copan esa exclusión social, ¿no? Entonces, los retos, evidentemente, es decir, el problema estriba es que hace falta afrontar retos fundamentales. Por descontar, hay que lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas, independientes de su relación con el empleo. O sea, el empleo es un derecho, pero la vivienda también. Y tú no puedes hacer depender la vivienda de una persona del tipo de empleo que tenga. Pues si un empleo de un bajo salario, precario, esas cuestiones, pues, bueno, por lo menos que tenga una vivienda, ¿no? Y claro, el problema de la vivienda, bueno, es uno de los que en estos momentos no se cuida, está en situación grave, todo el mundo es consciente, pero efectivamente el informe FOESA dice, bueno, la cosa que hay que hacer es garantía de ingresos mínimos. Y que las rentas, el capítulo diverso de rentas de inserción social está muy por debajo de un 30% más bajo que la media de los países europeos. Entonces quiere decirse que en comparación con el resto seremos el vagón que está tirando de la economía europea, pero hay un 30% de inversión media en los países respecto a lo de inserción social, ¿no? La segunda cuestión que plantea FOESA
en este momento los gastos de la vivienda asfixian a las familias. Mantener una vivienda, la vivienda pública en alquiler alcanza solo al 8% de la media de la Unión Europea. Y en España es del 2,5%. O sea, en la Unión Europea el 8% de la población tiene vivienda pública. Y en España el 2,5%. O sea, el que no haya vivienda pública, claro, hace que los gastos de una vivienda sean mayores, ¿no? Porque generar prestaciones económicas para apoyar ese alquiler sería mucho más fácil, y pues sería posible. O sea, sería otra de las cuestiones. Entonces, en esto lo que yo creo es, claro, estamos en un momento político que estos informes vienen bien para recordar a la gente, porque tú luego ves las discusiones que mantienen la mayor parte de los días la prensa y hablan de los conflictos políticos, de esto no hablan. Ni se ve claramente que sobre esto estén aplicando políticas. Ahora mismo, esta mañana salía yo cerca de mi casa y en la calle O'Donnell, que ya está en la zona de dos hospitales importantes de Madrid, el Gregorio Marañón y otro hospital, dos grandes, y unas dependencias de la comunidad, no, del ayuntamiento, sobre la familia, no sé si socios, algo así, y enfrente, además en la pared de uno de los hospitales nuevos que han montado ahí, porque hay varios, ¿no? Entonces, en nuestro portal, pues habría 6, no te diría que tiendas, 6 amasijos de bultos en los que supongo que intentan pasar las noches, porque ahora en Madrid hace mucho frío, 6 gente que no tiene techo. Te estoy hablando de una de las calles de élite de Madrid, Bolones. O sea, no es una calle de pobres, ni por casualidad. Ahí se han asentado. Por hablar de otros sitios. Entonces, yo creo que informes como el FOESA son informes que se deben leer para recordar y sacarlo a relucir constantemente, que esos son los problemas reales que tenemos en este país, desde mi punto de vista. Los problemas de que a la gente no se le respetan derechos que son fundamentales en la Constitución. De entrada un trabajo, de entrada una vivienda y de entrada unas condiciones de salud también adecuadas. Eso es lo que se pide, ¿no? Que no se pide tampoco que me garantices tú unas vacaciones pagadas todos los años, yo que sé, a las Seychelles. No, no. Yo lo que quiero que me garantice es una vivienda digna, un trabajo digno, una salud digna y unos recursos económicos que me permitan comer con solvencia y vestirme con solvencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, era compartir los datos porque me parece que a esto no suele salir en primera página de los periódicos. Bueno, algunos periódicos sí publican los informes FOESA porque son muy, muy respetados, ¿no? Yo creo que sí, que es un informe interesante. Desde hace años Radio Clara se ocupa, por lo menos, de comentarlo, de tenerlo en cuenta. En los primeros informes que hacía Cáritas, incluso se acercaban por la emisora gente de Cáritas a explicarlo más detenidamente. Más o menos siempre han sido problemas parecidos a los que relata el de 2024, pero como tú dices, si se lee detenidamente y podemos decir que va a estar en el club de oyentes de Radio Clara, podemos decir que, por ejemplo, en el Facebook personal del que os habla también está es la entrada a este informe, que en el Twitter y en el Blue Sky también, al menos en Twitter, lo hemos colocado para que la gente pueda acceder y detenerse en estos datos que tú acabas de comentar así por encima, porque muchos de ellos, a lo mejor en el modo radio, se pierden al rato, es decir, que acaba de decir 30, 40, el 2%, de qué, a qué se refería. Sí, no, claro, esto se olvida. Claro, Yo simplemente, claro. hay que tener el papel delante y fijarse. Pero vamos, en este caso concreto la gente lo tiene fácil, es decir, porque por un lado, lo he dicho al principio, es la revista Documentación Social. Yo soy miembro del Consejo de Redacción de varias revistas
y esta es una de ellas, de Cáritas, ¿no? Que esa es de Cáritas. Y claro, publicar informe FOESA, porque la gente que está ahí también está, algunos están en FOESA, ¿no? De los del Consejo. Y justo esta mañana que teníamos, ayer por la mañana que teníamos una reunión, pues del Consejo de Redacción, está hablando de un estudio que quieren hacer muy serio, que me parece muy sugerente, de cómo revisar que las asociaciones y entidades que se dedican a la acción social y el tercer sector que se llama, ya lo sabes, ¿no? En general, ¿no? Sí, 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 el tercer sector. Cómo realmente están cumpliendo los objetivos y cómo la gente está dando la cara y está haciendo las cosas. Una especie, no te digo de rendición de cuentas, sino una cosa que yo aquí a veces lo digo. Oiga, la revolución empieza ahora. Si ahora no hay gente, ya hay gente que está haciendo las cosas que hay que hacer, no vamos a esperar a que venga una mágica revolución tipo la toma de la Bastilla, ¿no? No, si eso no arregla nada. O sea, lo que arregla es que la gente se ponga al tajo. Vale, Entonces, que por lo den la menos cara. si no se quieren integrar o participar en algún tipo de asociación porque ya están en otras, Claro, o está en otra. Muchos de los que nos escuchan bueno, seguro que están en alguna, ¿no? que vean los datos que, como hemos dicho o como has contado, son más de 12.300 encuestas realizadas en el mundo urbano y rural, en todo tipo de barrios y en todo tipo de personas de clases sociales, que no es una encuesta de un periódico hecha No, para unas elecciones, unas cuantas llamadas por teléfono, sino que es algo más serio y que estamos hablando de eso que llamamos, lo hemos dicho, microeconomía, es decir, la economía de verdad, la que afecta a las familias, de la que se come, no de los grandes discursos de somos el motor de Europa, en el mundo nos consideran que va nuestra economía como un cohete, bla, 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 de la que alardean muchas veces los políticos, algunos políticos, y esa no está llegando no. a todos estos millones de personas que siguen en exclusión social en este país. Ujú. Bueno, dicho lo cual, ahí queda. Ponemos, Aquí queda, efectivamente. ponemos Para un... animarlos a leer y que a eso alimente el deseo de comprometerse en tareas específicas de ayuda. Muy bien. Ponemos música. Ponemos música. Continuamos en Radio Clara. Estamos en Es lo que hay hablando con Félix García Morillón. Ujú. Y vamos con otro tema que también dicen que es de mucha actualidad. No es que solo lo digan, sino que lo es. Sabéis que todo el mundo, el señor Trump acaba de ganar las elecciones en su país, que está gobernando, que ha sacado una serie de decretos de los que alardea mucho. Los conocemos en los medios de comunicación, los hemos visto, y hay una revista también a la que solemos acudir de vez en cuando, que es Redes Libertarias. Redes Libertarias es un grupo de afinidad que publica esta revista dentro de lo que consideramos en nuestro país el movimiento libertario y que tiene un trabajo, un artículo del que también vas a charlar un poco. Sí. Dice el titular que la historia se repite primero como farsa, luego como tragedia, porque los demócratas son responsables del regreso de Donald Trump al poder. Y hacen unas reflexiones en este trabajo, en este artículo, de por qué los demócratas son responsables de que Trump esté ahora en el poder. Muchas veces esas reflexiones también se hacen sobre otros países. Es decir, cuando llega la derechona o la extrema derecha, es que la izquierda o los gobernantes que estaban en el poder lo han hecho mal, han incumplido lo que habían prometido y la gente busca alternativas. Bueno, en este caso vamos a hablar de este trabajo de redes libertarias
y cuéntame cuál ha sido Bien, bueno, el Trabajo Red Libertarias es una revista. Yo estuve en la fundación y luego lo dejé. Y es buena. Y en este caso concreto, y además es accesible, los artículos los puedes leer, no te piden que des, es decir, esas cosas para compartir información tuya, ¿no? No, Y escribir. entonces lo que han hecho es tomar un artículo de gente de Estados Unidos, de un colectivo anarquista, Crimen Think, y este artículo literalmente es la traducción. No sé si lo han hecho alguien, no viene, o lo ha hecho, que últimamente yo lo hago así. Lo traduces con DeepL Pro, que es el que yo manejo, y te hace unas traducciones fastuosas. Incluso luego las puedes revisar, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a la cuestión. A mí me llamó la atención el artículo porque creo que hay una cosa que me parece importante. Traducido en general, de entrada, una cosa que a mí me parece importante, que es válida también para este país, ¿no? El conflicto entre Kamala Harris y Donald Trump, como si fuera la noche y el día, Sí, yo creo que es un poco lo que apunta el artículo. Bueno, no apunta, yo creo que lo dice un poco más, ¿no? sí, dice. Es falso, es puro teatro. Puro teatro en el sentido de que al final son discursos de descalificación mutua, de barbaridades o no sé qué, pero que al final, en la práctica, luego no hay tal cuestión, no hay tal enfrentamiento, y en la práctica, al final, sí, es lo que dicen duramente este grupo anarquista, lo que está haciendo Trump es lo que hizo en su día. Y lo que realmente Biden no cambió del todo, porque algunas cosas del papel de la policía y ese tipo de cuestiones y de los inmigrantes, Biden y Kamala Harris no mostraron suficiente fuerza, porque la política, los demócratas de la época de Biden y Harris, ¿verdad? Eh, Aumentaron el apoyo a la policía y aumentaron muchísimos, incrementaron la militarización de la policía. Eso lo hicieron Biden y Harris, no lo han hecho, no lo ha hecho Trump. Trump lo empezó, pero estos lo continuaron, ¿no? Entonces, dice, al final lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, es que hay un momento que decía que aquellas que en parte lo que ha pasado ahora es que la gente, para votar a los que hacen lo que Trump, votan al original, votan a Trump ya directamente. Sí. Porque en estos momentos, evidentemente, lo de Trump empieza a ser, es decir, que era una cosa de la que aquí también comentan, porque es muy sugerente, que nadie está por encima de la ley y claro, el Trump lo que hace en cuanto llega, los jueces están nombrados por Trump, que es a favor, el FBI reprime todo tipo de protestas y a todo el mundo se le dice que hay que cumplir la ley, ¿no? Porque las leyes es lo que hay que respetar. Luego, evidentemente, esta gente la respeta cuando han conseguido que las leyes digan lo que hay que decir, ¿no? Las leyes las hacen ellos de alguna forma y encima defienden a los correspondientes, ¿no? Entonces, y dice que ese discurso de que nadie está, que hay que cumplir la ley, que la ley está por encima de todo, que eso es la democracia, dice, al final se olvidan, y creo que es una cosa muy importante, que nunca jamás se han cambiado las cosas respetando la ley. Porque la ley está hecha por quien está hecha. No deja de tener, ¿eh? En muchos aspectos, ser un cierto instrumento de opresión y de control social. Es cierto que no todas las leyes son iguales, que hay países más democráticos con leyes más democráticas, pero evidentemente, de alguna manera, para romper
para romper con la situación, antes lo veíamos en el caso de España, pero se podría aplicar a más sitios, de cierta degradación en las condiciones de vida de una parte no despreciable de la población. Y el caso de Estados Unidos se ha visto ahora, ¿no? De pronto uno descubre que la economía está controlada por unos cuantos, no sé cómo llamarlos, unos bucaneros, o bueno, ¿no? Eso tendría un poco todavía el aire del pirata rebelde, ¿no? No, está hecho por dos expertos en la manipulación y en la monetarización y en la apropiación, en lo que se llamaría el capitalismo de la vigilancia, el capitalismo absolutamente especulativo. Una fase del capitalismo que ya ni siquiera produce riqueza. Si no es un capitalismo. Lo que produce son fondos de inversión, especulación, y tiene el poder la gente, que es el caso de Musk y el caso del propio Trump, son multimillonarios que terminan al final no crean, no generan riqueza. Es lo que llamarían, algunos llaman, que estamos en un nuevo sistema económico semifeudal, porque lo que se generan es rentas para la vida de esta gente, porque además han metido a la gente en todo el negocio de caer, de convertir la satisfacción personal, el bienestar, en incremento del consumo, de la compra, y a ser posible además compra vía Amazon, este tipo de situaciones en las cuales lo que tenemos, insisto, es una serie de gente que se dedica a especular, a que no producen riqueza material, no producen riqueza de que pueda mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que lo que producen es eso, acciones, fondos de inversión de ese tipo, que es puro, es confundir el valor con el precio, es decir, al final es la pasta nada más, y las cuentas de resultados. Entonces, esa es la situación, como digo, que denuncia este grupo de anarquistas, y lo que dicen, evidentemente, es que si no te salta la ley, no logras cambiar las cosas. O sea, que esa especie de respeto permanente a la ley, hay que olvidar que la desobediencia civil y saltarse la ley, por ejemplo, el caso famoso de George Floyd, que fue el que terminó con una conciencia social muy fuerte a favor de controlar a la policía que le había matado, ¿te acuerdas, no? Sí. Bueno, al final había asesinado al pobre George Floyd, ¿no? Sí. Entonces, eso es una campaña que empezó con un incendio en una comisaría. Y la gente en una encuesta en aquel momento dijo que el 54% pensaba que estaba justificado incendiar una comisaría. Y que la gente, en un momento determinado, son conscientes de que la única manera de cambiar las cosas a veces es la desobediencia civil o algo de tipo revolucionario que modifique la situación de las cosas, ¿no? Porque si no es inútil, es decir, no hay manera. A veces, pues, quizá, en cierto sentido, lo más correcto, para mí, desde luego, sería la línea de la desobediencia civil y la no violencia activa. Porque el problema de la violencia revolucionaria es que en el uso de la violencia siempre los de arriba tienen más capacidad. Y entonces es muy difícil derrotarles por ahí. Porque además si le derrotas por ahí, pues termina alguien ocupando su lugar. No tanto cambiando la sociedad, sino ocupando su lugar, ¿no? Entonces, lo importante es, lo que estos recuerdan, hay que saltarse a veces la ley. Y gran parte de que esté creciendo la extrema derecha es porque, en definitiva, los que pasaban por ser de izquierdas, aquí en este caso incluiríamos al PSOE, ¿no? Pues al final no se diferencia en gran cosa de las derechas. No se diferencia de una manera
significativa. Y los que intentaron, o las cosas que hubo que intentaron meterse dentro de la institución está muy bien montada. Porque está montada para que se sustente el poder establecido, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no?, de lo que esta gente insiste, de este grupo anarquista que publican en esta línea, ¿no? Es decir, no, al final terminas, lo que hay que hacer es sensibilizar a la gente. El caso tenemos el caso de Estados Unidos, tanto Biden como ahora más Trump, pero no creo que más, mucho menos, han sido uno de los sustentos fundamentales del genocidio de Gaza, ¿no? Cierto. Bastaba un no de Biden y no hubieran muerto ni 10.000, vamos. Simplemente, mire usted, no. Eso no se hace. Vamos a hacer otra cosa. Porque además, ya en este momento ya ves que están no solamente Gaza, que Trump está diciendo que eso tiene que recuperarlo para convertirlo en un paraíso en colaboración con Arabia Saudita, ¿no? Y lo dice con todo descaro, ¿no? Entonces, no queda más remedio, dice, que reconstruir, que eso es lo que ocurrió, por ejemplo, te decía, en el caso de Floyd, pero anteriormente, el famoso golpe de mano de aquel detalle de Rosa Parks, de decir: yo no me levanto, estoy sentada en este asiento y no me levanto, fue la que desencadenó toda la movida que, liderada por Luther King, sí logró cambiar la condición, sustancialmente la condición. Empezó el cambio de la situación y el respeto a la población negra en Estados Unidos, aunque eso siempre puede volver a caer en retrocesos, ¿no? Entonces, lo que dice este grupo, lo que es imprescindible, es recuperar la capacidad de lucha social, incluso bordeando los límites de la ley. No de estar siempre pendiente, de tener cuidado, no. De emprender proyectos proactivos, que nuestras propuestas, que den oportunidades a las personas, que se den en todos los ámbitos de la vida, para que se involucren, para estar en primera línea. O sea, es cosas que tú me habrás escuchado repetir con frecuencia, ¿no? Lo que tenemos que es potenciar una sociedad civil comprometida, que pueda dar la cara y mantener y llevar hasta el final, pero presionando a las leyes tal como están planteadas, ¿no? No sé cuál, ahora no recuerdo un caso reciente de la vida cotidiana en este país, que al final es el coraje de unos cuantos abogados el que consigue sacar adelante un tema muy complicado. No me acuerdo cuál era en estos momentos, pero esas noticias aparecen. Es decir, cuando la gente se une, se forma en grupos y no están negociando no sé qué, sino que están intentando cambiar realmente las condiciones sociales de vida de las personas, en lo cual es lo que dije al principio. Es decir, los anarquistas no debiéramos ser respetuosos en exceso con las leyes, entre otras cosas porque deberíamos ser obedientes a algo superior a las leyes realmente vigentes, ¿no? Que, como decía el poeta, al final simplemente que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y eso la ley no lo trata, aunque habla mucho de conseguir, pero recuerda el informe del que hablaba en la primera parte. Ustedes hablaban mucho, pero las condiciones de vida de la gente progresa muy lentamente, y el número de personas que siguen en condiciones de precariedad seria es lo suficientemente importante como para que sea tenido en cuenta. Pues estamos hablando de millones de personas, ¿no? Esa es la idea del artículo. Está bien, ¿no? O sea, me parece que es sugerente,
el recordar la necesidad de revitalizar estas cuestiones desde el punto de vista del anarquista. El otro día, hace poco también leía, ayer o antes de ayer, en una convocatoria de alguna campaña que la estaban haciendo juntos CGT y CNT. Algo que me parece muy bien. Sí. ¿No? Porque, vamos, no te vas a poder taponear con el primo. ¿Eh? Bien, Félix, acabamos. Vamos a decirle a la gente que esto lo puede encontrar en redes libertarias todojunto.com. Redes Libertarias es una revista que se es una define, buena revista, sí. sí, que dice tejiendo redes de afinidad en el movimiento libertario, y el título de este artículo, que como tú has narrado es la traducción del original en inglés, que si queréis podéis acceder al original en inglés desde la misma revista, es de un colectivo, este artículo del colectivo anarquista, ¿cómo se pronuncia en inglés? Bueno, no lo sé, porque eso en inglés no saben leer. Crime. Crime Think. Bueno, Porque crime, si dicen crime, dicen crime, quiero recordar. Crime Think, vale, terminado en THINC. Pero vamos, lo coge revista libertaria, es un nombre más sencillo, ¿no? Redes libertarias. Y cuando te pone artículo escrito, te pone el enlace para que, si quieres, te leas el original en inglés. vale. Pues dicho esto, terminamos y hablamos la semana que viene otra vez. ¿Te parece? Me parece muy bien. Que tengáis una buena tarde. Hasta entonces. Hasta entonces.